Buenos días. Buenos días, muchas gracias por estar aquí con nosotros en esta última fase de las celebraciones de los 20 años de Conavio, que quisimos que fuera un evento público en el que hemos invitado a colegas muy estimados, muy reconocidos en el mundo, para dar 4 pláticas magistrales sobre diferentes aspectos de la diversidad biológica. He querido hablar en español porque es mucho más fácil tener unos cuantos aparatos para traducir a quienes no entienden el español que muchísimos aparatos más para quienes tienen algún problema con el inglés. Trataré de hablar lentamente para beneficio de nuestros traductores. Hace 2 décadas y un poco más, como un mes y medio más, el gobierno mexicano convocó a una reunión para discutir problemas del medio ambiente, pero particularmente de la diversidad biológica, en preparación a la cumbre de Río que ocurriría a mitad de ese año, en 1992. Tuvimos la suerte de lograr un grupo de 33, 34 personas, mexicanos, extranjeros, de primer nivel, que empezaban a trabajar intensamente en este nuevo tema en ese entonces, que era la diversidad biológica. La reunión la organizamos Rodolfo Dirso y un servidor. Yo estaba ya en la rectoría de la universidad, de manera que una buena parte de la chamba real le tocó a Rodolfo hacerla. Y juntamos a este grupo que estuvo trabajando por varios días a partir del 13 y 14 de febrero de hace 20 años. Y justamente algunas de esas, bueno, casi todas las reuniones fueron aquí, en este auditorio, y por eso escogimos que esta última parte de las celebraciones, 20 años después, volviera a ser aquí en este auditorio que es espléndido y que aprovecho para agradecer la hospitalidad del Instituto Nacional de Antropología y de Conaculta para dejarnos realizar esta parte en sus instalaciones. Esa reunión se expresó en un libro que fue coeditado por Rodolfo y por un servidor, que no sé si hay copias aquí, pero se puede conseguir si alguien tiene interés, quizá más que nada como un documento histórico. Han pasado muchas cosas en estos 20 años y otras desafortunadamente no han pasado, que es la conservación de la diversidad biológica en este planeta de mejor manera de lo que ha ocurrido hasta ahora. Pero las intervenciones en ese tiempo fueron verdaderamente muy útiles y las conclusiones de esas reuniones fueron presentadas al entonces presidente de la República, el licenciado Salinas, en una reunión que él convocó y organizó al final de la reunión, en vez de hacerlo aquí en Yaxchilán, de todos los lugares posibles de este país. Fue una reunión realmente muy emotiva. Todos recuerdan, tienen remembranzas tipo película de Vietnam, de haber llegado en 8 helicópteros ahí a Yaxchilán, pero lo que más recuerdan es que justamente en el momento en que se anunciaba la decisión del presidente de establecer lo que luego, muy poco tiempo después, se llamó la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad, una tropa de monos aulladores empezaron a aullar a todo pulmón. Fue realmente espléndido, se nos puso la carne de gallina a todos. No sabíamos que el presidente tenía ese poder de comunicación,
pero el hecho es que fue muy peculiar, incluso desconcertante la coincidencia de una cosa con la otra. Bueno, 20 años después estamos aquí. Con el cuerpo directivo de Conavio el año pasado, justamente hace un año empezamos a planear todo esto. Decidimos que era buena idea invitar a todos los que estuvieron en el alumbramiento de ese niño recién nacido que era Conavio y que lo vieran ahora como un joven de 20 años de edad y que nos dieran sus opiniones y sus puntos de vista de lo que había pasado en la vida de ese ser que habían visto y habían ayudado a nacer. Esta es la razón de la presencia de muchos de ellos aquí hoy, a quienes realmente les agradezco enormemente el que hayan hecho un esfuerzo en su tiempo, en sus agendas, para venir 2 o 3 días, dependiendo de algunos de ellos, a celebrar juntos estos 20 años y a conmemorar la decisión que finalmente todos juntos tomamos, porque fue una decisión que todos juntos tomamos hace 20 años, de proponerle al gobierno de México la existencia de un organismo como este. Lo que se ha hecho después de esto sí ha sido trabajo eminentemente de un grupo muy grande de jóvenes mexicanos que dedicaron tiempo, entusiasmo, compromiso, capacidad, creatividad para lograr tener lo que tenemos hoy. Conavio sigue siendo un sitio eminentemente de chicos y chicas jóvenes con muchas ganas de trabajo, con capacidad, muchos de ellos formados en Conavio mismo, que están, creo, no creo estar equivocado, convencidos de que su trabajo es importante, es útil para el país, y a pesar de que los sueldos no son conmesurados con la importancia del trabajo que se hace, por muchos esfuerzos que hacemos, siguen dedicados a contribuir y a trabajar en esto. Es una celebración de todos nosotros, de todos los que estamos en Conavio en este momento. Yo he tomado la dirección de Conavio hace apenas un poco más de 2 años, después de que Jorge Soberón la condujo por los primeros 14 años y, como lo he dicho reiteradamente y lo seguiré diciendo, marcó el camino y la calidad y la pertinencia del trabajo de Conavio hasta ahora. Un tiempo después, Ana Luisa Guzmán tomó la antorcha porque hubo un interregno que esperábamos que iba a ser corto y resultó ser un poquito más largo, al final del cual yo tomé la conducción diaria de Conavio. Esto no quiere decir que no haya estado pegado a Conavio, hasta tenía una oficina en Conavio que usaba muy poco, pero nos veíamos con mucha frecuencia y especialmente cuando había necesidad de resolver algún problema. Estamos hoy entonces en la parte final de estas celebraciones. Vamos a tener algunos actos a lo largo del año en relación a esta conmemoración de los 20 años y los invitaremos a ellas. Y espero que esta sesión de hoy realmente resulte de mucho interés para todos los que han estado y siguen estando preocupados, trabajando, dedicados al conocimiento de la diversidad biológica de México y de otras partes del mundo, porque las personas que han venido generosamente a participar son verdaderamente personajes notables, cada uno en el área en la que trabaja.
La primera parte de ellas, y voy a empezar ya para dejar el tiempo realmente a las charlas, diría que la base de la información del Sistema Nacional de Información sobre Biodiversidad, el SNIP, que es la columna vertebral de Conavio, no la única, pero muy importante, ciertamente, son las colecciones científicas que están en los museos, que están en los herbarios y que proveen de una información muy importante. Otra es la información que obtenemos de estudios específicos de ciertas regiones, de ciertos grupos, pero finalmente los especímenes que validan la calidad de los estudios y la certeza de los estudios en algún momento tienen que acabar casi siempre en una colección científica. Yo sé que las colecciones científicas en muchas partes del mundo no son los instrumentos más valorados en algunas de las instituciones, particularmente en universidades, pero ciertamente son de un enorme valor para el trabajo que instituciones como Conavio u otras llevan a cabo en diversas partes del mundo. Una de las personas con más experiencia sobre los desafíos de la información biológica depositada en museos, pero también en el trabajo más amplio sobre la diversidad biológica, es Cristian Samper, que es actualmente director del Museo Nacional de Historia Natural del Instituto Smithsoniano en Washington. Anteriormente, él tuvo la misma experiencia que hemos tenido en Conavio al fundar el Instituto Humboldt, que es una institución hermana de Conavio, junto con el INBio en Costa Rica, y siempre subrayo que es notable que sean países en vías de desarrollo los que han logrado desarrollar este tipo de organismos, de instituciones para el conocimiento de su diversidad biológica. Desde luego hay muchos otros países en vías de desarrollo que no lo han hecho por circunstancias diversas, pero yo estoy convencido que en la medida que los países no tengan la capacidad del conocimiento de su capital natural, de su diversidad biológica, difícilmente van a poder entenderla, manejarla, cuidarla, restaurarla y usarla sustentablemente. Por lo menos la experiencia que hemos tenido en México, yo estoy seguro que mis colegas de Colombia y de Costa Rica coinciden en esto, es que esa capacidad es absolutamente esencial para poder ayudar al manejo y a la conservación y al uso sustentable de la diversidad biológica. Yo he tenido una relación de mucho tiempo con Cristian, es un verdadero líder en el campo de la biología organísmica, particularmente de los estudios sobre diversidad biológica en bioinformática. Tuvo mucha experiencia en el trabajo de la CBD, la Convención de Biodiversidad, y de su organismo asesor científico, el CIPSTA, un nombre complicado, y ahí vi su capacidad de negociación, de trabajo, de convencimiento a países muy reticentes para tomar las líneas de trabajo que CBD quería impulsar. Quisiera invitar al doctor Samper a que nos dé su conferencia el día de hoy. Muchas gracias, don José. Buenos días a todos y feliz cumpleaños, Conavio. Las diapositivas. Tal vez. ¿Me puedo ver yo mismo? Bueno, es un gran placer estar acá para compartir y celebrar estos 20 años de Conavio, que ha sido una entidad
que todos admiramos y queremos muchísimo. Yo soy biólogo, como pudieron ver en mi biografía, crecí en Colombia, crecí en Bogotá, Colombia, y lo que siempre he dicho es que cuando uno es un joven que crece en un país tropical, no puede hacer nada más que fascinarse por las criaturas que está mirando. Esto era el tipo de animales que yo veía, los colibríes, que siempre me han fascinado. Y desde pequeño, desde que tengo la imagen de un niño joven, recuerdo ir a las fincas de mis parientes colombianos y ver estas criaturas y siempre preguntarse qué es esto, de dónde viene, por qué está, y al mismo tiempo vemos como muchos de estos elementos ya en zonas han desaparecido. Pero no solamente se trata de esa curiosidad por esa riqueza biológica que tienen países como Colombia o como México, pero obviamente nuestras relaciones como seres humanos con esa diversidad biológica data por miles de años. Estos son pictogramas de Chiribiquete en Colombia, en la mitad de la Amazonía, y lo que nos recuerdan es que nuestros ancestros y antepasados han estado interactuando con esta diversidad biológica por miles y miles de años, y a través de esta interacción no solamente nos hemos beneficiado y hemos usado estos elementos, pero hemos llevado a un proceso también de domesticación de muchos cultivos y muchas variedades que hoy en día sirven como fundamento del bienestar humano, no solo a través de los bienes o elementos como alimentos o pesca, sino de servicios ambientales. Y el punto central que siempre planteo en Colombia y lo planteo aquí en México también es que la biodiversidad, la riqueza biológica, para mí es el principal patrimonio de un país como México. Y para poder realmente entenderlo, lo que tenemos que hacer es conocerlo, conservarlo y utilizarlo. Y eso se las aprendí a Rodrigo Gámez cuando aprendimos y arrancamos esta jornada hace muchos años. Y México es un país que tiene otra ventaja comparativa con relación a casi todo el resto del mundo, y definitivamente América Latina, y esa ventaja comparativa se llama Conavio. Porque a mi juicio, Conavio es probablemente la mejor entidad nacional que está trabajando el tema de bioinformática a nivel mundial en la actualidad. Y yo creo que ustedes como mexicanos tienen que sentirse muy orgullosos y todos nosotros nos beneficiamos de esto. Y como dijo José, mis dos interacciones con la Conavio han sido dos ángulos muy diferentes. El primero fue cuando nos dimos a la tarea de establecer en Colombia el Instituto Nacional en Biodiversidad, que se llama el Instituto Alexander von Humboldt, y tuve la fortuna de ser el primer director y fundador, y aquí está la directora actual del Humboldt, Brigitte Baptiste, con nosotros también hoy, que fue parte del equipo inicial. Pero fue un proceso en que la primera tarea que nos dimos fue aprender de otros, y esa jornada nos llevó a Costa Rica, nos llevó a México, nos trajo acá a México, y Conavio desde el comienzo con Jorge y otros nos abrieron los brazos y compartieron la experiencia de una manera que nos ayudó muchísimo y hasta el día de hoy una relación que continúa. Y desde hace 10 años migré al norte y ahora estoy en Washington, al frente del Museo Nacional de Historia Natural del Smithsonian, que, como voy a hablar más adelante, es una de las grandes colecciones biológicas del mundo, y en este caso nuestra interacción es principalmente como proveedores de información a entidades como Conavio, porque resulta que buena parte de la información de la riqueza biológica de México está fuera de México. Y eso es algo que siempre tenemos que mirar, lo mismo con Colombia. La segunda colección más importante de aves de Colombia está en Washington. Y la mayoría de los colombianos no saben. La fortuna es que hoy en día podemos integrar esta información y realmente poderla utilizar para tomar decisiones y generar conciencia. Entonces hoy en esta conferencia quiero enfocarme en 4 temas. Primero, un repaso muy rápido de grandes tendencias y avances en el conocimiento de la biodiversidad, porque creo que es un momento muy emocionante. Y luego quiero entrar más en profundidad en 3 temas. Primero, el tema de colecciones biológicas y cómo usamos esta información para el trabajo de entidades como Conavio. Luego quiero cambiar de escala y hablar un poco de las grandes tendencias de cambios de los ecosistemas, basado principalmente en el trabajo que hicimos con Bob Watson y otras personas en la evaluación del milenio de los ecosistemas. Y al final
quiero hablar de un proyecto que estamos haciendo hoy en día que se llama la Enciclopedia de la Vida, que es un consorcio a nivel internacional y el director del proyecto está aquí, que es Eric Mata, que es tico y que también migró al norte de Washington para ayudarnos en este proceso. Entonces arranquemos un poco con qué es lo que llevamos. Nosotros llevamos documentando sistemáticamente la biodiversidad de este planeta durante unos 300 años más o menos, 200 si quieren verlo. Y esto nos ha llevado a comenzar a colectar y a entender muchos de estos componentes de la diversidad biológica. Pero a pesar de todo ese trabajo, todavía hay muchos elementos que no conocemos. Ese es el primer punto, que todavía no conocemos la mayor parte de la biodiversidad que existe. Y solamente hay que fijarse un poco más de cerca en cualquier sitio del mundo o incluso en el jardín de atrás para encontrar algo completamente nuevo que no conocemos. Y a veces no hay que ir muy lejos, pero hay cosas completamente nuevas. Y yo tuve la fortuna de trabajar en el Smithsonian en Panamá, en el Instituto de Investigaciones Tropicales. Y un colega mío, Alan Herrick, con uno de sus colegas, Elizabeth Arnold y otros, se han dado a la tarea de estudiar la diversidad de hongos endofíticos. Estos son especies de hongos que se encuentran creciendo al interior de las hojas de especies de plantas. Y hace algunos años se dieron a la tarea de ver al interior de las hojas de una especie de árbol, solamente en Panamá, de Theobroma cacao, que aquí en México lo conocen muy bien, el cacao obviamente, y se dieron a la tarea de mirar y comenzar a aislar estos hongos y a cultivarlos. Y lo que encontraron es una gran diversidad de hongos endofíticos al interior de solamente una especie de planta. De hecho, solamente en el caso de Theobroma cacao identificaron más de 600 especies de hongos endofíticos. Ese es un ejemplo, no por no hablar de la diversidad microbiana que está al interior de nuestros cuerpos. Y una gran cantidad de elementos que estamos descubriendo y todos los días estamos describiendo y descubriendo especies nuevas. 2 ejemplos. Esta especie de arriba es una especie que fue vista hace pocos años, descubierta cerca de la zona de Monterrey, en California, a 1000 metros de profundidad. Es una especie de calamar gigante que nunca lo habíamos visto y esto mide 5 metros. Y resultó ser un grupo completamente nuevo que nadie había conocido. Pero no hay que ir al fondo del mar para verlo. Esta rana que ven acá es una especie nueva de rana que se acaba de describir este mes, que habita en la isla de Manhattan en Nueva York. Y les aseguro que aquí afuera del Museo de Antropología hay varias especies nuevas que están esperando ser descubiertas y descritas. Entonces todavía estamos armando ese inventario básico de la biodiversidad y hoy en día hemos descrito aproximadamente 1.9 millones, casi 2 millones de especies vivientes con nombre científico hoy en día. De hecho, tenemos como 10 millones de nombres, porque hay muchos sinónimos, pero cerca de 2 millones de especies. Y calculamos que eso es 1 de cada 5 especies. Esto para decir que aquellos biólogos que están aquí en la audiencia, que van a ser entomólogos, tienen un gran futuro, porque tienen mucho trabajo por delante, pero incluso para grupos como aves y mamíferos, todavía estamos descubriendo y describiendo especies nuevas. Ni siquiera sabemos qué son, mucho menos de dónde vienen, cómo están relacionadas, qué está pasando. Y esta tarea es una tarea que requiere mucho trabajo, mucha tenacidad, mucha gente en países como México, como Colombia o incluso como Estados Unidos. Pero al mismo tiempo hay otras 2 fronteras que nos están abriendo el panorama. Por un lado, las herramientas de genómica que nos están permitiendo comenzar a entender no solo la diversidad de especies, sino la diversidad genética al interior de las especies. Y obviamente estamos celebrando los 50 años del trabajo de Watson y Crick y de la estructura del DNA, pero el hecho es que esto está avanzando a una velocidad tan grande que ya hoy en día estamos hablando de secuenciar genomas enteros de organismos en cuestión de días. Cuando se hizo el genoma humano hace 10 años, fue un proyecto de muchos meses que costó millones de dólares. Ya hoy en día estamos al punto que podemos hacer un genoma por un costo menor a $10,000 en menos de una semana, y es un costo que está bajando exponencialmente hasta el punto que probablemente estaremos haciendo genomas enteros en
nuestro laboratorio, en nuestra oficina, por unos pocos dólares. Y esto nos está comenzando a permitir entender la diversidad genética al interior de estas especies y a usar esta información para reconstruir la historia evolutiva de muchos de estos grupos de organismos. Y en el otro extremo hemos salido al espacio y hemos comenzado a construir todo tipo de herramientas y de sensores remotos que nos están permitiendo comenzar a ver el planeta desde afuera. Y estamos comenzando a entender y a mirar y a monitorear los cambios, como esta imagen de Landsat de las islas de Hawái. Y entidades como Conavio han hecho un trabajo muy importante en usar sensores remotos e integrar esta información para comprender un poco un país como México. Y poco a poco estamos comenzando a ver este planeta de una manera muy distinta, en que ya usando los datos de sensores remotos podemos comenzar a entender, por ejemplo, la productividad neta primaria de ecosistemas terrestres y marinos, ver los cambios a lo largo del año y a lo largo del tiempo. Y por primera vez, realmente, estamos integrando toda esta información desde los ecosistemas hasta la diversidad genética para comenzar a entender la biodiversidad de este pequeño planeta azul en que vivimos nosotros. Entonces quiero entrar un poco más en el primer caso, que es las colecciones biológicas. Y voy a entrar en tres ejemplos, un poquito de cómo usamos esto para trabajos en biogeografía, o sea, entender la distribución de esta diversidad. Voy a hablar un poco del censo de la vida marina que se acaba de terminar hace un año y algo de cómo usamos esta información a lo largo del tiempo para ver cambios históricos en la diversidad biológica con un par de ejemplos. Esto es donde trabajo. Este es el Museo Nacional de Historia Natural en Washington, de hecho mi oficina está ahí. Y la gente piensa en los museos como este gran museo de antropología que tenemos acá, como un museo abierto al público donde la gente viene a aprender y es importante. Nosotros recibimos 7 millones de visitantes en este museo anualmente. Pero lo que la gente no se da cuenta es que solo el 10% del museo está abierto al público. El 90% está tras bambalinas y son las colecciones científicas que documentan la diversidad biológica de este planeta. Y lo que tenemos detrás son millones de colecciones y son cosas como esto, especímenes de la diversidad biológica, y lo interesante es que cada uno de estos organismos, en este caso mariposas, fue colectado en un punto, en un momento en el espacio y en el tiempo. Puede ser colectada en tal año, en este sitio en México, y a partir de estas comparaciones y descripciones y cosas podemos ir comenzando a armar este gran rompecabezas de qué es lo que hay en un país como México o a nivel mundial. Y no tenemos unos pocos especímenes, sino de hecho tenemos millones. De hecho, tenemos en el caso del Museo Smithsoniano, tenemos más de 80 millones de ejemplares en colecciones biológicas de todo el mundo. Y es una colección que va casi 200 años hacia atrás, que nos permite ir a hacer preguntas de qué era lo que estaba pasando hace 200 años hasta lo que pasa hoy en día. Y es una colección que realmente tiene una cobertura global. Hemos sistematizado y digitalizado menos del 10% de esta colección, pero poco a poco estamos comenzando a ver, y esto por ejemplo son solamente 3 millones de registros de los 80 millones que hay, que realmente muestra un poco la cobertura y no de manera sorprendente, mucho en Estados Unidos, Norteamérica, y posteriormente más en la región marina, de la cual voy a hablar más adelante. Cada uno de esos puntos es un dato de información. Y al integrar esos datos de información, podemos realmente comenzar a entender, por ejemplo, los patrones de distribución de la diversidad biológica. Por ejemplo, esto es del trabajo del WCMC en Inglaterra, esto es la distribución biogeográfica de la diversidad de familias de plantas. Y lo que podemos ver no es sorprendente, que mucha de la región tropical tiene la mayor riqueza, pero no todos iguales, una riqueza muy grande en Mesoamérica y el sureste asiático. Ese patrón es distinto si miramos, por ejemplo, vertebrados terrestres, en los cuales el continente africano tiene una riqueza mucho más alta. Si vemos el caso de familias de peces de agua dulce, la historia es muy distinta, y no sorprendentemente la cuenca amazónica es la zona de mayor riqueza a nivel de familias. Podemos hacer este análisis a nivel de especies o a nivel de géneros. Y el patrón de distribución a nivel marino es bastante distinto, en que la zona de mayor riqueza
tiende a ser el sureste asiático, lo que se llama el Triángulo Dorado, toda la zona de Papua Nueva Guinea, Filipinas, Indonesia, tanto para grupos como manglares, en diversidad de manglares, como para arrecifes coralinos. Y este análisis se puede hacer a nivel global, Conavio lo está haciendo a nivel de un país como México, y poco a poco estamos entendiendo no solamente qué hay, sino dónde está. Y no solamente saber qué existe, sino una de las preguntas nuestras es cómo se relacionan estos grupos. Y sin entrar en mucho detalle, otra herramienta que estamos usando mucho es análisis filogenético, o sea, usar la información genética para entender las relaciones, no solamente de cuántas especies están, sino cuáles son más cercanas la una con la otra. Este árbol filogenético nos muestra diferentes géneros, en este caso de plantas, parientes de las uvas, y nos muestra grupos que están más cercanos en los evolutivos, y comparamos eso con los datos biogeográficos, y poco a poco entendemos que la evolución de estos grupos ha sido un proceso en el cual hay momentos en que entran ciertos grupos de especies, generan un grupo de especies bastante grande, posteriormente hay una migración a otro continente, y poco a poco estamos construyendo no solamente la distribución, sino la historia de dónde vienen y de cómo surgió esta riqueza biológica. Pero la zona que quizás ha recibido menos atención ha sido el tema marino. Y al final y al cabo el 70% de la superficie del planeta son mares, y el 97% del volumen vivo del planeta, de la zona vida del planeta, son mares. Y sin embargo conocemos relativamente poco. Y afortunadamente hemos continuado este proceso de ir allá, de poco a poco ir haciendo inventarios y caracterizando esta diversidad biológica. Y esto nos ha llevado a sitios como un proyecto que estamos trabajando ahora conjuntamente con la Universidad de Berkeley y otros en la isla de Moorea, en el Pacífico. Lo interesante acá es que uno de mis colegas, Chris Meyer, en el Museo Smithsoniano, están tomando esta isla en la mitad del Pacífico y están haciendo un inventario completo de la diversidad biológica desde el pico de la montaña hasta el fondo del arrecife coralino. Y es una isla relativamente pequeña, relativamente manejable. Llevan 7 años haciendo este proceso y poco a poco se han ido catalogando estos distintos grupos de organismos, y lo que se encuentra es una gigantesca diversidad de grupos. Una de las análisis que han estado haciendo es tomar un pie cúbico y ver todas las especies que se pueden encontrar allí, y esto es del trabajo de David Lichtwager, que fue publicado en National Geographic. Este es el biocubo para Moorea, el arrecife coralino en Moorea, y cada uno de estos es una especie diferente, pero obviamente muchas de estas son especies que no son fácilmente diferenciables, y a menos que usted sea un taxónomo experto no lo puede ver. Entonces hoy en día estamos pasando a usar otro tipo de herramientas como herramientas moleculares, y una de las cosas que están haciendo en este sitio, al igual que está haciendo por ejemplo Daniel Jansen en Guanacaste y otros, es comenzar a hacer códigos genéticos, en el cual tomamos un porcentaje pequeño del material genético, en este caso mitocondrial, y hacemos una secuencia, y lo que vemos es que hay un código de barras único, un identificador único con información genética que puede usarse a nivel de especie. Y lo que estamos haciendo en el caso de Moorea es construyendo una biblioteca genética para todas las especies que hay en Moorea, construir ese código genético. Y esto nos permite, por ejemplo, no solo usarlo para identificar, por ejemplo, etapas de desarrollo más temprano, etapas larvales de ciertas especies de invertebrados marinos, que son muy distintos cuando son una larva, cuando son un adulto, pero también nos están permitiendo comenzar a entender las interacciones ecológicas entre distintos grupos de especies, por ejemplo, en la reconstrucción de cadenas tróficas. Y esto es usando esta información genética para 3 especies de peces que se encuentran en Moorea, y el análisis de la dieta que se encuentra al interior de los intestinos. Y lo que usted puede hacer es que puede mirar y ve exactamente para cada una de estas especies cuáles de estos distintos grupos de organismos forman parte del alimento, y podemos comenzar a comparar las dietas y a ensamblar esta cadena trófica de todos los animales que existen en Moorea. Este tipo de herramientas nos van a revolucionar la forma en que podemos comenzar a entender la diversidad biológica de esto. Imagínense poder entrar a un bosque tropical, hacer un análisis de la dieta a partir del contenido intestinal y reconstruir toda la dieta del ciclo de vida de una especie de mariposa.
Y no solamente dieta de animales allá, sino de animales como nosotros. Y otro de los temas interesantes es que esta técnica se ha venido utilizando ahora para ver temas de seguridad alimentaria. Entonces, por ejemplo, ver los restaurantes y los peces que aparecen en los mercados y en los menús y todo esto. Usted puede usar esta herramienta para identificar las especies. Y esto también puede ser utilizado en el tema de controlar el tráfico de especies amenazadas a través de CITES, por ejemplo, a través de las fronteras. Tiene una gran cantidad de aplicaciones, pero solamente lo podemos hacer en la medida en que tengamos la biblioteca genética y la información para poder comparar. Volviendo al tema marino, entonces hay un proyecto muy interesante que acaba de terminar que se llama el Censo de la Vida Marina, Census of Marine Life, que involucró miles de científicos en todo el mundo, financiado y liderado por la Fundación Sloan, y acaban de presentar sus resultados el año pasado. Y fue muy interesante porque fue un proceso de construir, integrar toda la información y registros que se tiene a nivel marino y comenzar a hacer preguntas de qué entendemos. Este mapa, por ejemplo, representa 30 millones de registros únicos de colecciones marinas. Y lo interesante es que en verde están todas las colecciones históricas, pero en rojo son todos los puntos y registros nuevos en los últimos 10 años, que muestra que todavía hay grandes zonas donde todavía estamos viendo, y hay grandes zonas todavía de este planeta donde no se han realizado colecciones y no sabemos qué es lo que hay. Y la otra cosa que ocurre es que la mayoría de las colecciones están hechas en un segmento muy pequeño de los mares, que son la zona costera o la zona superficial. Entonces, por ejemplo, esta figura nos representa el número de registros como función de la profundidad y de la distancia de la costa. Y aquí lo que podemos ver, aquí en rojo son las zonas de mayor colecta. No es sorprendente, la zona costera es la de mayor riqueza de información, pero en la zona pelágica existen muy pocos registros de estos grupos de organismos que tenemos allá afuera. Y valga la pena notar que la profundidad promedio de los mares del planeta son 4.000 metros de profundidad. Entonces, toda esta zona aquí, que está sin conocer, es una zona donde están viviendo muchas de estas especies que todavía no conocemos. Parte de este esfuerzo fue comenzar a llenar los vacíos, integrar la información y hacer preguntas. Lo interesante es que todavía estamos describiendo gran cantidad de especies. Por ejemplo, son especies nuevas para la ciencia descritas por año como parte de este censo. Podemos ver para grupos como crustáceos, se describieron en promedio más de 450 especies nuevas para la ciencia por año. Y para muchos grupos estamos todavía en ese proceso de inventario básico. Pero a partir de estos registros podemos nuevamente comenzar a construir patrones que nos den ideas de dónde son las zonas de mayor riqueza. Entonces, por ejemplo, aquí vemos que la diversidad para grupos costeros se encuentra de manera muy interesante en las zonas templadas, pero la diversidad para especies oceánicas se encuentra sobre todo en la zona ecuatorial y sobre todo en esta zona que podemos ver acá. Entonces, obviamente hay vacíos y hay cosas importantes, pero si queremos diseñar medidas orientadas a la conservación de muchas de estas zonas, tenemos que entender estos patrones de distribución a diferentes escalas, desde lo global hasta un país como México, hasta un sitio como Lacandón. Este ejemplo es para el Caribe, del mismo censo de la vida marina. Aquí podemos ver, estos son todos los sitios donde hay registros de peces en la región Caribe, con Cuba y esto, y no sorprendentemente casi todo el trabajo está hecho en la zona costera, y hay zonas gigantescas del Caribe donde no hay un solo registro de peces. Pero aún con esa información podemos comenzar a construir información que nos dé patrones de diversidad y nos ayude a tomar decisiones y poder ver los cambios a lo largo del tiempo. Y el último ejemplo que quiero mencionar con el uso de colecciones biológicas y de inventarios tiene que ver con analizar los cambios con el tiempo. Y obviamente uno de los temas que ha generado gran interés son los impactos del cambio climático. Y sabemos que es algo que ha ocurrido muchas veces en la historia del planeta, pero que está ocurriendo a una tasa muy rápida en los últimos años, en las últimas décadas. Y lo interesante es que podemos usar las colecciones biológicas para ver los cambios en la distribución de organismos a lo largo del tiempo. Y un estudio muy lindo que salió hace unos 3 años fue hecho por Craig Moritz y sus colegas en la zona de Yosemite en California. Y es un ejemplo muy interesante. Este es el estado de California, esta es la zona de Yosemite, que es uno de los primeros parques nacionales que fue establecido en Estados Unidos. Y lo interesante es que existe un transecto altitudinal que va desde 0 hasta los 3.500 metros. Y hace 100 años
se realizaron una serie de expediciones biológicas para hacer identificación de colecciones de mamíferos, y esas colecciones vinieron a dar a colecciones en museos biológicos. Y lo interesante es que podemos ver aquí, si recuerdo bien, creo que los cuadrados son colecciones históricas y los círculos son colecciones más recientes. Y lo que hicieron es que regresaron a hacer un recenso del mismo transecto altitudinal 100 años después, donde habían ejemplares que se habían colectado en esa época y ejemplares ahora. Y al ver estos registros a lo largo de la distribución altitudinal, podíamos no solamente ver presencia o ausencia de especies, sino podíamos ver los rangos de distribución altitudinal. Y el resultado de este trabajo, que fue muy interesante, aquí está otra vez el transecto, podemos ver aquí los registros, aquí están los históricos, son los cuadrados, estas son colecciones hechas hace 100 años, y los círculos son colecciones hechas en los últimos años. Y a partir de esta información y de cada registro que teníamos, se pudo reconstruir la comunidad de mamíferos, en este caso de roedores, y lo que vemos aquí, cada una de estas barras representa una especie, y representa el rango de distribución altitudinal, en este caso, por ejemplo, una especie que va desde los 0 hasta los 1500 metros de altura. Y lo interesante de este estudio es que de las 28 especies para las cuales existían suficientes registros para hacer análisis, lo que encontraron es que había un grupo de 6 especies que básicamente la distribución está subiendo por la montaña. O sea, este era el rango histórico llegado hasta acá, y en todas estas el rango de distribución subieron 500 metros o más, y un grupo aquí de 10 especies en las cuales la parte inferior del rango de distribución se contrajo. Y si nos podemos a pensar, lo que vemos es que, en parte como respuesta a estos temas de cambio climático, lo que vemos es que muchas de estas especies están subiendo por la montaña. El problema, obviamente, es para estas especies que están en la parte más alta. Cuando llega a la parte más alta, se acaba el hábitat. Y eso quiere decir que, por ejemplo, muchas de las especies más vulnerables a temas como cambio climático van a ser las especies que están en los plataformas, en los ejes continentales o en las zonas altas de montañas, porque no van a tener capacidad de respuesta. Y para la mitad de las especies no hubo un dato, no hubo una diferencia significativa, por lo menos a partir de estos muestreos. Pero es un ejemplo muy interesante de cómo podemos usar colecciones biológicas hechas hace 100 años para hacer preguntas actuales que nadie se hubiera pensado posteriormente. Ahora voy a cambiar de escala completamente, no hablar de especies, sino hablar un poquito del tema de los ecosistemas, porque obviamente a este paso todavía nos falta 90% de la vida en el planeta por conocer y hay muchos cambios importantes que hay que analizar. Y el hecho es que en todos nuestros países los paisajes están cambiando muy rápidamente. Esta es una foto de la cordillera central colombiana, de la zona del paisaje cafetero, y es una imagen muy típica de lo que está pasando en un país como Colombia, donde yo crecí. Grandes zonas de los bosques andinos han dado paso a sistemas de pasturas, a café, a otros cultivos, y con esos cambios del paisaje están teniendo impacto sobre tanto la diversidad biológica como los cambios de vida de la gente que vive allí. Y hace unos años trabajamos con Bob Watson y un grupo de colegas en una evaluación del milenio de los ecosistemas, la llamamos, que fue un análisis de cuáles son los ecosistemas, cómo están cambiando y cuáles son las consecuencias sobre el bienestar humano. Sé que Bob va a hablar un poco esta tarde, entonces voy a hablar solamente del tema de los grandes cambios y él tomará el tema esta tarde más. Pero ¿cuál fue el punto de partida? La pregunta es ¿cuáles son los ecosistemas que existen, los grandes biomas a nivel del mundo? ¿Y dónde está la población humana? Entonces, de manera no sorprendente, si vemos la densidad de población humana de los 7.000 millones de personas que tenemos hoy en día, vemos que obviamente partes de Asia es donde existe la mayor densidad poblacional, aquí en ciertas zonas, y en términos generales, por ejemplo, Sudamérica, la densidad de población humana es comparativamente baja. Y obviamente estas zonas donde está la mayor parte de la población es la zona donde hay mayores transformaciones del paisaje. De hecho, uno de los cambios, uno de los resultados que miramos, bueno, esta es otra manera de verlo, que es el uso de la productividad neta primaria como función de la población en estos ecosistemas, y sin entrar en detalle basta decir que todo lo que parece en rojo y amarillo son zonas donde la demanda de la población está excediendo la tasa de productividad neta primaria, o sea, son zonas donde hay problemas serios de sustentabilidad. Pero en la evaluación del milenio concluimos que aproximadamente el 25% de los ecosistemas terrestres
naturales han sido transformados para dar paso a sistemas de producción agrícola intensiva. Obviamente hay sistemas extractivos en otras regiones. Y si comparamos el mapa de biomas con el mapa de los impactos humanos y transformación, podemos comenzar a entender los cambios históricos de distintos tipos de biomas. Entonces, en esta figura, que es de la evaluación del milenio de los ecosistemas, vemos los distintos tipos de ecosistemas que hay acá y vemos 3 tipos de datos. Este primer barra color salmón lo que nos representa son los cambios históricos que se dieron de la cobertura original de ese ecosistema hasta el año de 1950. Entonces vemos, por ejemplo, que los bosques templados, aproximadamente el 70% de los bosques templados a nivel mundial, ya se habían perdido en el año 1950. Luego, en el color naranja vemos los cambios entre 1950 y el año 2000, en 50 años. Podemos ver obviamente que la tendencia continúa y en ciertas zonas vemos que hay unas tasas bastante rápidas y el color rojo representa la proyección de la tasa de cambio en los próximos 50 años. Y entonces aquí podemos ver que en el caso de los bosques tropicales, aunque históricamente solo se había perdido entre 30 y 40% de la cobertura a nivel mundial, la proyección es que en los próximos 50 años se va a perder otro 30%. Obviamente no igual en todo el mundo y solo hay una anomalía aquí que vale la pena resaltar, que es interesante, que es esta figura acá, que se estima que en los próximos 50 años la cobertura de bosques templados va a incrementar en 5%, como procesos de restauración y regeneración natural. Pero lo interesante es ver realmente dónde ha habido los cambios y cuáles son las tendencias históricas, porque si queremos tomar medidas orientadas a la conservación, tenemos que hacer esto. Y en países como México, con el estudio de capital natural, ya han comenzado a mirar esto a una escala nacional. Y cuando estamos interesados en esa diversidad biológica y qué es lo que causa la extinción, en el fondo hay 5 causas directas con una serie de causas indirectas detrás. Y son temas como la transformación, la deforestación, la sobreexplotación de especies con valor comercial, las especies invasoras, que son supremamente importantes en ciertos tipos de hábitats, la polución y el cambio climático. Y obviamente detrás de estos hay una serie de factores demográficos, tecnológicos, económicos, que están llevando a estos cambios. Pero si a mí me interesa hacer conservación, tengo que entender cuáles son los factores que están detrás del cambio. Y otra figura en la evaluación del milenio de ecosistemas que es interesante mirar, compara los tipos de biomas y ecosistemas con los 5 factores directos de cambio y cuáles son los más importantes y cuáles son las tendencias históricas. Y lo interesante acá es ver que, por ejemplo, si a mí me interesa hacer conservación en ecosistemas insulares, probablemente la amenaza principal van a ser las especies invasoras. Pero si me interesa conservación en las zonas de montañas tropicales, el cambio climático va a ser un factor más importante. O en zonas del Amazonas puede ser la transformación, o en zonas costeras puede ser la sobreexplotación. Si yo quiero tomar decisiones de política que me ayuden a llevar a una conservación y uso sustentable de esta biodiversidad, necesitamos poder entender cuál es la importancia relativa de estos factores. Y todas estas figuras pueden verlas y bajarlas del internet de la evaluación del milenio de los ecosistemas. Pero esto no es un concepto abstracto, porque detrás de esos cambios lo que estamos hablando es de extinciones de verdad, de especies que están desapareciendo y especies que no vuelven. Y un ejemplo interesante que tiene un final feliz es esta especie, el Black-footed ferret, que es una especie que se encontraba en las praderas, en los ecosistemas de praderas que existían desde el norte de México hasta el sur de Canadá, toda la zona mediana de Estados Unidos. Ustedes han visto lo que llaman las colonias de los prairie dogs, y estos son los carnívoros que se alimentan de esto, pero el hecho es que los granjeros, la transformación de los ecosistemas, por envenenarlos y cosas, esta especie estuvo al borde de la extinción. La historia feliz es que los zoológicos, como el Zoológico Nacional y otros, se trabajaron un programa de cría en cautiverio y de reintroducción de esto en poblaciones naturales, y hoy en día la población se ha recuperado bastante. Lo interesante es que detrás de este proceso de cría en cautiverio y reintroducción de esta especie amenazada estaba el uso de especímenes de museos. Porque resulta que en la colección de un museo como el Museo Smithsoniano había colecciones de Black-footed ferrets que iban desde hace 150 años, que cubrían todo el rango original de distribución y me permitía entrar en las colecciones biológicas y mirar cosas como los cráneos y tomar muestras para hacer análisis genéticos
Y esos análisis genéticos me permitieron reconstruir la diversidad genética de las poblaciones que existían hace 100 años. Y a partir de eso, diseñar programas de cría en cautiverio que me permitieran hacer un manejo para reconstruir y restaurar estas poblaciones de una manera que fuera lo más parecido a la natural. No es solamente la presencia o ausencia de una especie, sino es el manejo de las poblaciones y el uso de colecciones biológicas y de información biológica para tomar decisiones. Y hoy en día ya sabemos que hay muchas especies, de hecho aproximadamente el 25% de los mamíferos que hay a nivel mundial están en peligro de extinción. Este fue el análisis de la UICN, de los libros rojos, y lo interesante es que esto representa los rangos de distribución de especies de mamíferos amenazados, de ese 25%, tanto terrestres como marinas. Y lo interesante es que vemos que para ecosistemas terrestres, para mamíferos terrestres, la zona de gran crisis en este momento es el sureste asiático. Ese es el sitio donde está desapareciendo la mayor parte de las especies, muchas especies endémicas, pero en el caso de mamíferos marinos, la zona del Ártico es la zona donde está el mayor número de especies amenazadas hoy en día, ligado a temas de cambio climático y los procesos de cambio que se están dando. Y el caso mexicano, por ejemplo, esta fue una figura que está en el estudio de los 20 años de Conavio, que es interesante. No son solamente especies naturales, sino el uso de la diversidad, y obviamente el maíz es uno de los temas claves. Y me llamó mucho la atención esta figura de Conavio que está mirando la diversidad de distintas variedades de maíz y mirando esa distribución a lo largo de México, tanto zonas donde está y las zonas de mayor concentración. Y obviamente, si me interesa hacer medidas de conservación in situ de muchas de las especies y de la diversidad genética del maíz, necesito entender esto y poder identificar los centros de mayor diversidad genética y tomar medidas de conservación in situ o ex situ. Y el otro ejemplo que ha trabajado Conavio, que fue interesante, fue este mapa de vacíos de conservación, donde está mirando en el sistema de áreas protegidas cuáles son las zonas de mayor riqueza, cuáles son los vacíos y cómo podemos tomar algunas medidas de conservación, identificar algunas zonas prioritarias para hacer inversión. Y esto me lleva al último tema que quiero mencionar y con esto termino. Y es que fíjense que he estado hablando mucho del tema científico y de las colecciones y el tema de toma de decisiones de política ambiental. Y ese es un eje muy importante, pero el otro gran eje es cómo conectarnos con la población en general. Y uno de los proyectos que hemos estado trabajando en los últimos 5 años con un grupo de instituciones es lo que llamamos la Enciclopedia de la Vida. Y esta es una idea que yo creo que Daniel Jansen, que está aquí en la audiencia, fue de los primeros que la propuso cuando él tenía por ahí 12 años, creo. Y era básicamente construir y usar estos recursos y construir una gran biblioteca genética. Si ustedes no han visto el libro que sacó Daniel de Historia Natural de Costa Rica, en 1970 fue Daniel, esa era una enciclopedia de la vida para un sitio en papel. La idea era, hagámoslo a nivel mundial, y hoy en día tenemos el poder de integrar toda la información y de ponerla al alcance de la gente. Porque todos nosotros salimos aquí afuera y nos encontramos con una especie. Cuando yo era niño, yo jugaba en la sabana de Bogotá, en los humedales, y una de las cosas que yo veía era esta especie de planta que se llama Senecio carbonelli. Yo no tenía ni idea qué era, pero yo salía como niño y la veía. Me acuerdo que jugábamos con esta especie y resulta que es una especie de Senecio que está ligada a los humedales del altiplano cundiboyacense. Y resulta que es una de las especies más amenazadas que hay hoy en día en esa región. Yo me acuerdo que era una especie bastante común cuando yo era niño en ciertas zonas y afortunadamente los jardines botánicos han trabajado en programas de cría y de propagación en cautiverio y de manejo de humedales. Pero imagínense el poder de que siendo yo un niño y salgo allá, pudiera yo ver y encontrar toda la información sobre esa especie y tenerla a mi alcance. Pues esa es un poco la visión de la Enciclopedia de la Vida. Y es construir una gran plataforma digital de información que nos dé acceso universal a todo el conocimiento de la vida en la Tierra. Es un proyecto gigantesco, pero también es un proyecto que podemos hacer y de hecho ya lo estamos haciendo. Y si ustedes van hoy en día y llegan a casa y pongan Enciclopedia de la Vida y pueden entrar y navegar y mirar, y este es un proyecto en que hay una gran cantidad de instituciones detrás de esto. Comenzó con un grupo de instituciones en Estados Unidos, hoy en día se ha ampliado, Conavio es uno de los socios vinculados a este proyecto y hoy en día hay más de 200 instituciones y redes de información integradas a este proceso. Y lo increíble es que podemos comenzar realmente a integrar esto y en su versión actual lo que estamos viendo es construir básicamente una página web para cada especie, para cada una de esas 1.9 millones de especies.
Y hoy en día, de hecho, esto me lo dio Eric hace unos días, tenemos ya 938,000 especies con página web. Eso es la mitad de la vida en la Tierra. Ahora, para la mayoría de las especies hay muy poquita información, pero para otras hay mucha información y lo que podemos hacer es integrar este conocimiento y ponerlo al alcance de la gente. Y esto es un ejemplo de una de las páginas. Un animal carismático que tiene mucha información, el jaguar, de hecho la escogimos porque es una de las especies en las cuales hay información de la CONABIO vinculada, pero para cada una de estas podemos tener un resumen, una clasificación, por ejemplo, mapas de distribución y otros elementos y muchas imágenes. Y la versión 2 que lanzamos el año pasado permite mucha interacción social y construir colecciones. Entonces, por ejemplo, puedo integrarme a través de esto con los datos del Global Biodiversity Information Facility y puedo ver mapas de distribución. Cada punto que está acá representa un punto donde hay una colección de jaguar georreferenciada en un museo, y este mapa también representa un problema, y este jaguar oceánico que está allá, que obviamente representa un problema de la calidad de la información. Pero lo que estamos viendo obviamente es toda esta distribución que está en las colecciones y que me permite comenzar a integrar esta información y ver dónde están los problemas. Pero también es una plataforma que tiene un gran uso de multimedia y de fotografías. De hecho, en este momento hay, Eric, creo que como 1.2 millones de fotos ligadas a la Enciclopedia de la Vida, que pueden ser fotos tomadas en zoológicos o en el campo o fotos de colecciones biológicas, y para especies como jaguar hay una gran cantidad. De hecho, ustedes pueden salir, yo puedo salir allá afuera hoy en día con mi teléfono, puedo sacar una imagen y puedo cargarla automáticamente a la Enciclopedia de la Vida. Lo que sí tenemos es un proceso de verificación de la calidad de la información que nos permita poner toda la información, pero que haya curadores que nos verifiquen la calidad de la información y el usuario puede determinar qué quiere hacer. Y la otra cosa que hay detrás de esto es un componente que se llama el Biodiversity Heritage Library, que es un proyecto que busca digitalizar toda la literatura de la biodiversidad a nivel mundial, donde hay 20 de las grandes bibliotecas del mundo, y en este momento hay 37 millones de páginas de literatura referenciadas con cada especie. Entonces yo puedo entrar y puedo entrar a buscar un texto, como por ejemplo este, que habla de piezas arqueológicas con representaciones del jaguar, y esta es información gratuita. La biblioteca del Smithsonian, que está digitalizada en este momento, está disponible gratis al alcance de cualquier estudiante en cualquier escuela en México hoy en día. Y la información que genere, que tiene entidades como CONABIO, se integra a esto. Y vamos construyéndolo poco a poco en un proyecto que yo creo que es de las cosas más ambiciosas que hemos hecho, pero que realmente nos van a permitir cambiar un poco el futuro y vincular a la gente que está allá afuera con el conocer, conservar y utilizar la riqueza biológica de un país como México. Y también estamos poco a poco integrando las colecciones. Estamos, por ejemplo, tomando imágenes de alta resolución de los especímenes que están en las colecciones del Smithsonian. Entonces ya pueden ustedes entrar y no tienen que ir hasta Washington a verlos, sino le traemos la colección acá y ponerlo disponible para que puedan ver y hacer preguntas. Y el hecho es que poco a poco estamos construyendo esta gran red de información con gran cantidad de instituciones que están integrando esa información. Y creo que así es como tenemos que cambiar este paradigma de construir este conocimiento de biodiversidad a nivel mundial y a nivel nacional, que es un poco lo que ha venido haciendo en este caso la CONABIO. Y entonces aquí termino con el feliz cumpleaños para CONABIO. Yo quiero decirles, como alguien que creció en Colombia, que trabaja en el Smithsonian y eso, que México debe sentirse orgulloso de lo que han podido construir en los últimos 20 años. Es un ejemplo para el mundo y es realmente privilegiado en tener una institución como CONABIO que esté usando esta información, que esté tomándola y aportándola a tomadores de decisiones y que comience a conectarla para que cada mexicano pueda conocer la gran riqueza que tenemos, porque estamos hoy en día cambiando, vivimos en un mundo que está cambiando muy, muy rápidamente y que compartimos con muchas especies y que realmente podemos conservar, conocer y utilizar para el futuro. Feliz cumpleaños CONABIO, 20 años.
Muchas gracias, Cristian, por esa espléndida charla. Tendríamos, si quieren, tiempo para un par de preguntas, para no retrasar nuestro programa, ir lo más pegado posible. Empezamos un poquito tarde, pero si alguien tiene alguna pregunta, el doctor Samper está dispuesto. Si no la hay, no veo ninguna. Gracias, Cristian, muy amable.